Ok, voy a compartir el pantalla con ustedes. Me imagino que se ve bien. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar alguien? Sí, perfecto, veo la confirmación ahí. Muy bien. Bendiciones, saludos a todos los hermanos y amigos que están conectados a esta hora de la mañana aquí en Australia. Tarde para ustedes. Reciban bendición, um, y que este estudio pueda ser también de aliento para ustedes, hermanos, en especial para aquellos que están sufriendo. Y como Alexander dijo, en el encierro ahí, pueda la palabra del Señor ser un motivo de gozo. Eso es importante. Eso es importante. Muy bien, comencemos. Este es Daniel capítulo 6. Daniel 6. Estamos llegando al final de la primera parte del libro de Daniel. La final de la primera parte del libro de Daniel. Este es un capítulo hermoso, la palabra de Dios. Hermoso. Este capítulo nos va a llevar a ver la integridad del profeta. Nos va a llevar a ver la personalidad de Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Daniel? En la vida pública y en su vida privada, pública y privada. Este capítulo es más dramático y más peligroso para el pueblo de Dios que el capítulo anterior. Vamos a ver aquí qué es la ley humana, qué es la ley del reino que se va a oponer al pueblo de Dios. En ese sentido es un capítulo más peligroso, es un capítulo de prueba para el pueblo de Dios, en particular para Daniel. Muy bien, el capítulo 6. Estaba pensando en un versículo para este capítulo que nos pueda dar, que iluminar cuál es la idea central. Y me acordaba de las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, y guardaos de los hombres, en Mateo capítulo 10, porque os entregarán a los concilios, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Eso es importante. ¿Se escucha bien, no? ¿Está escuchando bien? Sí, tengo a Marco aquí, Marco me está haciendo bien. Y guardados de los hombres. El capítulo 10 de Mateo es el contexto de persecución, es el contexto en que el Señor da instrucción a sus discípulos acerca de la predicación de la palabra. Y qué apropiado es el versículo, porque esta es la consecuencia de servir al Señor. Guardaos de los hombres los van a perseguir, los hombres van a estar contra ustedes, esos hombres malos, hombres que se oponen a la palabra de Dios. Guardaos de ellos, guardaos. Este es Daniel. Miren el cuadro, qué lindo, qué claro el cuadro. Este es uno de mis cuadros favoritos para ilustrar el capítulo 6. Miren los leones. Elijan cuál es el león favorito para ustedes en esta primera PowerPoint aquí. Miren el rostro feroz de los leones. Y miren la calma de Daniel retratada en esta pintura. Muestra bien la idea de que el Señor está en control y el Señor cierra la boca de los leones frente a Daniel, el hombre de Dios. Este capítulo es común, es familiar para nosotros en la escuela dominical, lo predicamos, lo enseñamos a los niños, pero hay verdades profundas que están en este capítulo que quisiera compartir con ustedes. El capítulo 6 está, recuerden, en lo que es la primera parte del capítulo de Daniel, el 6. La semana pasada estudiamos el capítulo 5. El 5 y el 4 forman una combinación, es un paralelo entre un rey que el Señor humilla como Nabucodonosor, pero al mismo tiempo reconoce la soberanía de Dios, y Belsasar, que se exalta, se levanta contra Dios. Eso lo estudiamos la semana pasada. El capítulo 4 y 5 es el corazón de la primera parte del libro de Daniel. Corazón de la primera parte. El capítulo 6 es paralelo con el capítulo 3. ¿Lo ven aquí clarito? B. Es muy claro. El capítulo 6 es paralelo con el capítulo 3. El capítulo 3 era acerca de la prueba de esos tres amigos de Daniel. Cuando los tres amigos de Daniel rechazaron adorar la imagen que Nabucodonosor había construido. ¿Se acuerdan de eso? Aquí tenemos a Daniel rehusando aceptar el decreto del rey. Lo vamos a ver en detalle hoy. Dos capítulos de prueba
que están paralelos. Eso es muy importante. Recuerden que aún estamos en la sección en arameo del libro. Te preguntará, hermano, arameo, me acuerdo bien que comenzó en el capítulo 2, versículo 4, cuando los sabios son llamados a interpretar el sueño de Nabucodonosor, y termina en el capítulo 7, versículo 28. Todavía estamos en esa sección, en una sección que se enfoca primeramente en los gentiles, en la nación, en Babilonia principalmente, y la situación del pueblo de Dios en ese contexto. Muy bien, este es el contexto del capítulo 6. Interesante es que ustedes recuerden algo súper importante, recuerden en términos de contexto, que estamos en un capítulo de transición, en el capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 2, versículo 37, el Señor interpreta el sueño de Nabucodonosor y Daniel le dice así a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey de reyes. Y le dice que Nabucodonosor es la cabeza de oro. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pero a continuación de Nabucodonosor tenemos otro imperio que surge, el de los medos y persas. Y eso lo estudiamos en la reunión pasada. La reunión pasada, reunión virtual, aún me acostumbro a las palabras, lo vimos eso, en el capítulo 5, ¿bien? Estamos aquí en un nuevo imperio. Eso es importante. Para los que no conocen mucho de historia, estamos aquí en un nuevo imperio. Este es el imperio medo-persa, que tiene como capital Persépolis. Actual país, Irán. Irán, muy importante. Esto es el mapa. Fíjense ustedes el mapa. Pasamos desde Babilonia, ese era Nabucodonosor, Babilonia, ¿ya? Ahí está Babilonia, ¿lo ven? Babilonia, con un imperio que duró aproximadamente 74 años, years o años, debería decir años, a el imperio medo-persa, que tiene como capital aquí, ¿cierto? Susán o la ciudad de Persépolis. Eso es importante. Pasamos a un nuevo imperio. Este es un relieve. Si algún día ustedes van a Irán, en Persépolis, fíjense ustedes el relieve de un palacio en Persépolis del imperio medo-persa, donde muestra la variedad, la diferencia. Miren los esclavos, los súbditos que vienen a ofrecer ofrendas al emperador o al rey de los medo-persas. Es impresionante. Muestra la gran variedad de reinos. Miren, en Turquía, Egipto, Palestina, Mesopotamia, incluso hacia la India en Pakistán en esta zona. Era un tremendo imperio que conquistaron los medos y persas. Mucho más grande y mucho más extenso que el imperio babilónico. En el capítulo 6, Daniel está ahora aquí bajo este imperio. Probablemente Daniel está en la ciudad de Susa. Probablemente está ahí cuando él recibe esta interpretación o esta prueba en el capítulo 6. Muy bien. Les propongo la siguiente estructura para seguir el mensaje, ¿ya? Para hacerlo simple y muy claro de entender, les propongo la siguiente estructura, muy fácil de entender. Entre el versículo 1 y el versículo 3, vamos a ver el testimonio de la integridad de Daniel. Daniel es un hombre íntegro. Entre el versículo 4 y el versículo 9, Darío firma el primer decreto. Vamos a ver que Darío es presionado por los enemigos, por los sátrapas, por hombres de autoridad que envidian a Daniel, para que no haya otro Dios al cual los hombres adoren, solo por medio del rey Darío. Daniel se va a oponer. Versículos 10 al 15, los enemigos de Daniel planean su muerte. Versículo 16, versículo 18, Darío espera que el Dios de Daniel lo libere de los leones, porque Daniel no obedece el decreto, lo vamos a ver. Darío es testigo de la liberación de Daniel, versículo 19 al 23. Los enemigos de Daniel son juzgados a muerte, versículo 24. Darío firma un segundo decreto, versículo 25 al 27. Y finalmente, el testimonio de la prosperidad de Daniel durante el imperio medo-persa. Cuando usted ve esta estructura del capítulo, es fácil visualizar
que el centro del capítulo, que el énfasis del capítulo está en el punto D, donde dice, Darío espera que el Dios de Daniel lo libere. El centro del capítulo es acerca, el foco del capítulo es acerca de la liberación de Daniel. Dios puede librar, Dios puede salvar. Ese es el gran tema del capítulo 6. No hay otro Dios como el Dios de Daniel. El Dios de Daniel salva. El Dios de Daniel tiene poder. El Dios de Daniel está en control, como oraba Alexander. Él está en control. No el rey Darío. No los enemigos de Daniel. Es el Señor que está en control. Qué hermoso capítulo. Ahora bien, vamos a dividir esta en completa estructura en dos partes. La primera parte, entre el versículo 1 y el 18. Esa es la primera parte del capítulo. La segunda parte, entre el versículo 19 y 28. Fácil. Muy fácil de entender. Tenemos el centro del capítulo en la liberación de Daniel y tenemos estas dos partes que vamos a ver inmediatamente. Muy bien. Esta es la estructura del capítulo de Daniel, con el énfasis en la liberación de Daniel. En la liberación de Daniel. Vamos a leer la palabra de Dios en Daniel, capítulo 6, versículo 1. Esta es la palabra de Dios. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas o gobernadores o autoridades o príncipes diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese es el contexto. El contexto, recuerden, es de transición. Un nuevo reino está viniendo aquí. Es el reino de los medo-persas. Y la primera tarea que Darío se le ocurre es organizar el reino. Y qué mejor que poner a cargo en la cúspide de la autoridad a un hombre como Daniel. Qué mejor, Daniel era un hombre de prestigio, de gran reputación. Había sido el gran hombre, la gran autoridad en el imperio babilónico. Brazo derecho de Nabucodonosor, consejero de Nabucodonosor, gran visir. Ahora, Daniel, ¿qué otro mejor que él? En el versículo 1 al 3 tenemos el testimonio de la integridad de Daniel. Testimonio de la integridad de Daniel. Y Darío de Media dice el capítulo 5, es interesante, muy interesante, que en algunas Biblias el capítulo 6 comienza en el versículo 31 del capítulo 5, donde dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Es interesante. Creo que una mejor traducción de la palabra tomó significa recibió. Darío o Ciro recibe el reino y creo que lo recibe de Dios. Creo que Dios está en control. Creo que cuando Ciro entró a Babilonia, él entró porque Dios así lo permitió. Recibe el reino. Qué precioso versículo que nos habla de la autoridad, de la soberanía de Dios. Muy bien. Hay un problema en el versículo 1. Le voy a plantear un problema. Dice ahí, pareció bien a Darío. Lo voy a poner en problema a esta altura de la noche. Para los que están siguiendo el mensaje. Inmediatamente pongamos un problema. ¿Quién era Darío? ¿Quién era Darío? Si usted comparte la palabra de Dios con un inconverso, con alguien que no conoce al Señor, le va a decir inmediatamente, no existió Darío. Hay distintas teorías acerca de Darío. ¿Quién era Darío? Hay un montón de artículos, libros y comentaristas que discuten acerca de quién era Darío. Algunos dicen que era Cambises. Cambises era el hijo y sucesor de Ciro. Algunos dicen que era él. Pero hay problemas con la edad. Era más joven cuando Ciro toma el reino. Descartemos a Cambises. Otros dicen que era Gubaru o Gobreas.
el general de Darío. Hay cierta evidencia que dice que va en esa dirección y cierta evidencia que está en contrario a eso. Otros dicen que era una figura literaria o una figura de ficción. En definitiva, Daniel inventó a Darío. Es impresionante. Ustedes leen aquello y dicen, Daniel inventó. Y principalmente lo dicen aquellos que creen que Daniel, escuchen bien, esto es importante, principalmente aquellos que atacan a Daniel y dicen que Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Yo creo, y este es el sentido de este mensaje, que Daniel existió realmente y fue un autor en el siglo VI antes de Cristo. Eso es importante. En el siglo VI antes de Cristo, Daniel escribió cosas que vio. Daniel no es un hombre que escribe ficción, es un profeta, no un historiador. Eso es importante. Es un profeta. Él vio lo que escribió. No creo que haya sido ficción. Realmente existió Darío. La versión más cercana a la realidad, creo, y la que muchos coinciden, es que Darío, es muy importante para los que estudian la palabra de Dios, Darío y Ciro son la misma persona. Eso es importante. Darío era el título para Ciro. Darío es un título. Los historiadores han encontrado que el nombre Darío en realidad es un título para un hombre que se llamaba Ciro. O sea, Ciro y Darío son dos nombres. Eso es muy importante. Darío de los medos y Ciro de los persas. En ese tiempo era muy común tener dos nombres. Dos nombres. Muy bien. Solucionamos el problema. ¿Saben ustedes que los arqueólogos, estiman que aún existen más de 1 millón de tabletas sepultadas en el área de Mesopotamia? Más de 1 millón de tabletas. Si usted siguió el capítulo anterior, en el capítulo 5, usted aprendió que hasta principios del siglo XX, todos criticaban a Daniel y decían, Belsasar no existió. ¿Se acuerda de eso? Belsasar no existió. Hasta que encontraron fuentes históricas que decían que Belsasar era rey de Babilonia y estaba en Babilonia cuando Ciro conquista Babilonia. Mucha historia, pero para demostrarle que aún hay evidencia, aún hay tabletas, aún hay mucho por descubrir que está ahí enterrado en Mesopotamia. Muy bien. Pero ¿sabe qué? Yo me quedo con esto. El Señor sabía de Ciro. En el capítulo 44, versículo 28 de la palabra de Dios dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada y al templo serás fundado. Esta profecía de Isaías fue escrita 160 años antes de Ciro Darío. El Señor ya sabía el nombre de Ciro. Antes que Ciro entrara en Babilonia con sus ejércitos y derrotara a Babilonia, el Señor, por boca del profeta Isaías, había dicho el nombre de Ciro. ¡Wow! ¿No cree usted que esto es tremendo? El Señor ya conocía a Ciro y lo llama su siervo, su pastor, porque él va a hacer la obra de Dios en conquistar a Babilonia. Esra, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, o movió, o motivó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, retornen a la tierra. Este versículo es lo que aparece en el cilindro de Ciro. Hagan su investigación. Hay una cosa que se llama el cilindro, un sello. El cilindro de Ciro, donde aparece que Ciro apenas asume el poder del imperio medo-persa, él autoriza a los judíos, al pueblo de Israel, el regreso a Jerusalén. Este es el Señor que está en control. El hermano oraba y decía, qué precioso, y puedo decir amén a eso, el Señor está en control. Tenemos evidencia aquí histórica
evidencia en la palabra de Dios. El Señor sabía el nombre. El que conoce el nombre de las estrellas, llama a las estrellas por nombre, llamó a Ciro 160 años antes. Para nosotros esto es historia, pero para Daniel cuando leyó esto, cuando supo esto, me imagino que fue algo tremendo. Esta es la palabra de Dios. Él está en control. Muy bien. Pero le tengo que decir algo de la fidelidad de Daniel, de la integridad de Daniel. Versículo 2 dice aquí la palabra de Dios que Daniel, dice el versículo 2 y 3, el 3 en particular, Daniel mismo era superior a los sátrapas. Darío dijo, voy a poner a alguien a cargo de todo el reino. ¿Por qué no? ¿Por qué no Daniel? Daniel, dice la palabra de Dios aquí, era superior a todos los príncipes, superior. Estaba por encima de todos. Esa es la idea del versículo. Él estaba por encima. Él se distinguía de todos los demás. Ojalá que estén atentos a la palabra de Dios. Daniel tenía un carácter que lo destacaba por el resto de todos. Él sobrepasaba. La idea de superior significa que él sobrepasaba al resto. Tenía un carácter distinto. Dice aquí un espíritu excelente. Esto quizás se refiere a la forma en que Daniel trataba en el trabajo. Se relacionaba con la gente. Qué precioso. Y el rey entonces pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hay un versículo, un pensamiento que dice, cuando el mundo hace lo peor, la fidelidad de Dios es suficiente. Daniel era superior. Daniel podía permanecer durante el imperio babilónico e ir al imperio persa, medo-persa, y ahí estaba Daniel, porque el Señor lo guardaba, porque el Señor lo protegió, porque el Señor estaba con él. Qué precioso. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice así, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Este es Daniel. En medio de una generación perversa, en medio de una generación pagana, en medio de un mundo que está totalmente contra Dios. Piensen ustedes, Daniel estaba solo en el imperio medo-persa. El templo había sido destruido. Su nación estaba cautiva, esparcida a través de todo el mundo. Todo era contra Daniel. Pero aún así Daniel, siendo ya un hombre de edad, él elige con convicción ser fiel al Señor. En Filipenses dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares. Y se entiende mucho con el capítulo que estamos estudiando. Daniel era superior. Daniel resplandecía. Era un luminar, era una luz en el imperio medo-persa. Estaba sobre el resto del carácter. ¿Qué de nosotros? Se va a olvidar de Nabucodonosor, se va a olvidar de Nabonius, se va a olvidar de Darío, estoy seguro. Pero ¿qué de usted que está escuchando este mensaje? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás estudiando? ¿Qué de tu carácter? ¿Qué de tu personalidad? ¿Eres tú como Daniel? ¿Que sobrepasas a todos en carácter? ¿Que destacas por tu integridad? Este es el mensaje de Daniel. Práctico. Daniel era superior, estaba por encima de todos. Hay un versículo que recuerdo en Proverbios 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los hombres de baja condición. Proverbios 22-29. Aquí hay un hombre solícito en su trabajo. Aquí hay un hombre que no va a estar delante de los de baja condición. Él está delante de los reyes. Porque el Señor te hizo cabeza, no cola. Deuteronomio 28:13. 28:13. Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué me gusta ese versículo? De los cuales el mundo no era digno. Versículo 4, dice aquí la palabra de Dios. Versículo 4 dice que los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces fueron al rey
Versículo 7, todos los gobernadores del reino y magistrados y sátrapas y fueron y le dijeron, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El edicto era: nadie en el espacio de 30 días va a adorar, va a buscar a sus dioses solo por medio de ti, Darío. Tú serás el mediador de todos los dioses en tu vasto imperio. Firma el edicto. Probablemente esto apuntaba al ego de Darío. Imagínense Darío, el hombre más poderoso de la época en términos de consolidar su imperio. Firma el edicto. Firma este edicto. Y el versículo 4 dice la palabra de Dios aquí que los presidentes, los príncipes, dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel. Versículo 4. La conducta de Daniel estaba bajo constante observación. Esa es la idea. Estaba bajo continua vigilancia. Qué tremendo para Daniel. Ocupando un cargo tan alto en la administración pública, tan alto, que su vida estaba permanente bajo observación, porque querían encontrar cualquier falta en Daniel, cualquier falta de corrupción, cualquier señal de corrupción contra Daniel. Pero dice el versículo 4 que no pudieron encontrar falta alguna. No hubo ninguna evidencia de corrupción en Daniel. Porque Daniel, dice el versículo 4, Daniel dice el versículo 4, dice en lo relacionado con porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No, nada fue hallado en él, nada que pudiese ser relacionado con corrupción. Porque él era confiable. No había ninguna conducta inapropiada en él. Era ejemplar, era confiable, lo dije. Dice aquí la palabra de Dios. Me acuerdo de un versículo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice así. Leo la palabra de Dios. Dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ese era Daniel. Estaba bajo la calumnia de estos hombres. Bajo la calumnia de estos hombres, llamando a Daniel, buscando algo en Daniel que fuese contra lo que él hacía. Qué tremendo y qué testimonio para nosotros. El mundo nos observa. El mundo observa nuestra conducta, aunque ustedes no lo crean. El mundo lo observa, lo que tú estás haciendo, porque tú te llamas cristiano, porque tú eres cristiano, porque tú predicas del Señor y das testimonio de la palabra, el mundo te observa. Hay un pensamiento que encontré que dice aquí, los sátrapas sabían lo que Daniel creía y podían ver que eso no había afectado negativamente la calidad de su trabajo. Daniel era un hombre de excelencia. Daniel era un hombre de calidad en su trabajo. Llegó a lo más alto, pero su creencia, lo que él creía en la palabra de Dios, no afectaba sus creencias. Ellos sabían eso y lo persiguieron por eso y buscaron alguna ocasión. Entonces, el rey firma el decreto, dice aquí la palabra de Dios, lo firma en el versículo 9 a petición de estos hombres. Dice, no leí el versículo 7, lo leí, pero quisiera hacer un comentario. En el versículo 7 es interesante. Dice, todos los gobernadores del reino, y los enumera, dice aquí que estos hombres han acordado, por consejo, acordaron. En el versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres. En el versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey. Fíjense ustedes, se juntaron, rodean al rey. La expresión aquí, juntarse, rodear al rey, es como de animales. Esa es la misma palabra que se utiliza para animales que rodean la presa. Esa es la idea de estos enemigos de Daniel. Van al rey con esta acusación.
contra el rey, contra Daniel. Versículo 10 al versículo 15, los enemigos de Daniel planean su muerte. Versículo 10, dice aquí la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entra en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Noten ustedes que dice aquí en el versículo 10 que él abre las puertas de su casa. Abre las puertas de su casa apenas sabe el edicto, corre a su casa y busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Hay un pensamiento que encontré que me gustó mucho. Dice: Daniel vivía en Babilonia y fue fiel al servicio de sus gobernadores, pero el secreto de su integridad y fidelidad era que no vivía para Babilonia. Cuando él entra a su casa, se arrodilla, mira hacia Jerusalén, y tienen que pensar ustedes el detalle que Jerusalén estaba destruida, estaba en ruinas. ¿Se acuerdan de eso? Estaba en ruinas. Pero este es el hombre de Dios. El hombre de Dios que que no mira las ruinas, que es una mirada de fe. Él mira más allá, tiene la mirada de Dios. En medio de todos los ataques, que él está enfrentando, él está mirando la ciudad, no la ciudad que está en ruinas. Hay un versículo en Hebreos que dice así la palabra de Dios. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es Daniel, un hombre ya de edad, que no dejó de orar al Señor. Este es el secreto. Muchos dicen, este es el secreto de la vida de Daniel. Él, aun cuando estaba en Babilonia, aun cuando él estaba en un alto cargo, aun cuando era un hombre de excelencia, en la intimidad de su vida, de su habitación, él busca a Dios. Él busca a Dios, porque Babilonia no había entrado en su corazón. Y entonces él mira hacia la ciudad de Jerusalén, en obediencia a lo que había dicho Salomón. ¿Se acuerdan Salomón cuando dedica el templo? Él tiene la mirada en algo superior. Esa es la idea, la perspectiva de Dios cuando está en esta dificultad, cuando está en este problema. La perspectiva del hombre de Dios es no acerca del ataque que está enfrentando. La perspectiva del hombre de Dios es hacia el cielo, desde Dios, desde el punto de vista de Dios. ¿Qué contraste con Nabucodonosor? Cuando en el capítulo 4 Nabucodonosor contempla la ciudad y dice: ¿no es esta la ciudad que yo edifiqué? Este es el hombre de Dios, que no mira Babilonia, no mira la gloria de Babilonia, no mira las ruinas de Jerusalén, mira la ciudad de Dios. Esto se llama fe en Dios, en las promesas de Dios. Qué precioso es esto. Sencillo, no difícil de entender, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En oración, buscando a aquel que tiene el control, buscando a su Dios. Qué precioso. Aun cuando él era un hombre de edad, un hombre ocupado en los servicios del rey, no dejó la oportunidad de ir 3 veces, y buscar a su Dios. Se arrodillaba 3 veces, dice la palabra de Dios. Entre el versículo 10 y el 15, aquí tenemos entonces que los enemigos de Daniel planean su muerte. Dice el versículo 15, dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media en Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Cuando Daniel ora al Señor, dice la palabra de Dios que estos hombres llegaron y lo observaron. ¿Recuerdan que le dije que la conducta de Daniel estaba bajo observación? Pues bien, los enemigos de Daniel están observando su conducta. Y están contando. Me imagino a los enemigos de Daniel contando. Ok, oró una vez. ¿Cómo orar? Oró otra vez. Y una tercera. Y apenas ignorando y desobedeciendo la ley del rey, corren al rey
como animales, rodean al rey y le dicen, mira, hay un hombre de los cautivos que está desobedeciendo tu ley. Entonces el rey, que siente cierto afecto por Daniel, intenta rescatar a Daniel, pero no puede. Por eso le dicen ahí, la ley que tú firmaste es imposible ser abrogada. Es imposible ser abrogada, oh rey. Y entonces el rey está con las manos atadas y entiende el complot que ha sido tomado en contra de Daniel, en contra del hombre de Dios. Hay un pensamiento que dice que, aunque las autoridades civiles eran morales, los sátrapas, los príncipes eran seres humanos con moral, se comportaron aquí como animales. Daniel amenazó su territorio, por lo que decidieron eliminarlo. La envidia contra el hombre de Dios. Es interesante que los verdaderos animales, los que se comportaron como animales, no eran los leones en el foso de los leones. Daniel estaba en más peligro en la corte del rey que en el foso de los leones. Este es el hombre de Dios. Hay un salmo, uno de mis favoritos, el Salmo 27, que se aplica muy bien aquí en la palabra de Dios. Salmo 27, versículo 1, dice así. Salmo 27, versículo 1, dice, ustedes lo conocen, conocido. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¡Qué precioso! Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este es Daniel. Aunque mis enemigos se levanten contra mí, aunque planeen mi muerte, yo voy a ir a mi casa, abriré la ventana y miraré hacia Jerusalén, porque el hombre de Dios tiene la perspectiva de Dios, no las ruinas, no las circunstancias que rodean. La perspectiva del hombre de Dios está arriba en el cielo, donde está Dios entronado. Poned la mira en las cosas de arriba, Él está en control, no en el caos que está aquí abajo. Algunos se acordarán que el año pasado estuve predicando el Salmo 11 en Concepción. Jehová está en su trono. Jehová está en su trono. Aquí abajo los cimientos se caen, se destruyen. El hombre de Dios es perseguido, pero Jehová está en su trono. Aquí abajo el virus, aquí abajo las restricciones, aquí abajo las muertes, aquí abajo la angustia, pero el Señor está en control. El salmista dice, qué precioso, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y ese era Daniel. Yo estaré confiado. Gloria a Dios. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Entre el versículo 16 y 18, termino, dice, Darío espera que el Dios de Daniel lo libere de los leones. Veamos el versículo 18, 16 al 18 de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 16 al 18. El rey ha firmado el decreto, el rey mandó y trajeron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el rey nada podía sacar a Daniel del foso, el anillo del rey, los leones, los enemigos. Luego el rey se fue a su palacio y se puso muy triste por la decisión. Noten ustedes, Daniel es arrojado al foso de los leones. El rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Saben por qué? Porque yo no te puedo librar, Daniel. Darío, el hombre más poderoso de su tiempo, no pudo librar a Daniel. La expresión en el versículo 16 expresa la impotencia del hombre, la impotencia del rey Darío, la impotencia de la ley que prohibió al hombre de Dios adorar a Dios. Por eso les decía al principio, esto es un capítulo dramático, es un capítulo que las fuerzas del mal están aún más en contra del hombre de Dios. Peor que el capítulo 5. En el 5 vimos a un hombre blasfemo.
Aquí vemos el poder de la ley, el poder del Estado contra el hombre de Dios. Todo está en contra de él. Gran oposición de enemigos, el decreto del rey, la ayuda humana resultó inútil, la piedra y el sello real y finalmente los leones. Todo en contra de Daniel. Este es el fin para Daniel. Está en el foso de los leones. Aquí se acabó todo para Daniel. Ese fue el final de la primera parte. Segunda parte, versículo 19 al 23. Darío es testigo de la liberación de Daniel. Dice el versículo, capítulo 6, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Dice que el rey se levantó, ustedes saben bien, va al foso de los leones muy temprano y llama a Daniel. Y Daniel le responde. Daniel le responde. Dice el versículo 21, no lo leí, el 20. Dice el 6:20, dice aquí, el rey se levantó de temprano con voz triste, le dice, Daniel, siervo de Dios viviente, y el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel responde y dice, mi Dios, qué precioso, mi Dios envió su ángel. ¿Se dan cuenta el contraste? El rey impotente afuera en el foso de los leones, la ley contra él, el sello del rey, todo en contra, pero Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. El Señor cerró la boca de los leones. El Señor está en control. Él envía su ángel, cierra la boca de los leones. La ley de los medos en persas no pudo hacer nada. Dice aquí, Daniel dice, el cual cerró, porque ante él fui hallado inocente, y delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Noten el versículo, dice Daniel, ante él, ante Dios y ante ti. Daniel está preocupado que su vida sea limpia e íntegra delante de Dios. Dios ha probado su vida. La vida de Daniel está delante de Dios, hermanos. Esa debe ser tu máxima preocupación esta mañana. Tu máxima preocupación es que tu vida está desnuda, abierta a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Esa era la principal preocupación de Daniel. ¿Se acuerdan del significado del nombre Daniel? ¿Qué significa Daniel? Muy bien. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel estaba preocupado que el Señor es el que juzga su vida. Su vida debe ser íntegra delante de los ojos de Dios, no delante de los hermanos, no delante de la iglesia, delante de Dios. Y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esa fue la gran preocupación. Hay un versículo precioso de la palabra de Dios, por cierto. Hebreos capítulo 11, versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Se dan cuenta? Aquí está el hombre de Dios que creyó en las promesas de Dios. Dios es fiel. Dios libra a Daniel. Cuando usted predique alguna vez de este capítulo 6, no enfatice los leones, no enfatice la integridad de Daniel, enfatice el poder de Dios, enfatice que el Señor rescató a Daniel, enfatice la impotencia del rey Darío, enfatice la impotencia y la maldad de los hombres, de un sistema que está contra el hombre de Dios, pero que el Señor es todopoderoso para cuidar y proteger a su pueblo. El Señor vive, el Señor reina. El señor Darío da la orden ahora que los enemigos de Daniel sean echados al foso de los leones, e inmediatamente estos hombres mueren, ustedes saben de eso, y termino. Y el capítulo termina con un edicto, un segundo decreto. Entonces el rey Darío, versículo 25, escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada, se parece mucho a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? De parte mía es puesta esta ordenanza, versículo 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Se imagina hoy día una ley así? ¿Se imagina usted que diputados y senadores aprueben una ley así? ¿Se imagina eso?
que todos los hombres tiemblen, teman y tiemblen delante de Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él es un Dios eterno, no como mi reino que va a terminar. Su reino va a seguir y su reino no será jamás destruido. Vaya a Irán y va a ver las ruinas del imperio medo-persa, pero el reino de Dios permanece para siempre. Versículo 27, este es el centro. Él salva, libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él es real. El Señor salva. Si hay alguien esta mañana sin Cristo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay salvación en la persona de Cristo, en la persona. Y el capítulo termina con la prosperidad de Daniel. Daniel continúa en el reino, continúa en el imperio medo-persa, ya tranquilo, sus enemigos han muerto, está libre para la meditación en la palabra de Dios y para la gran revelación de la segunda parte del libro. Ahora bien, tengo un desafío para ustedes en los próximos 5 minutos. ¿Ya? Vamos a terminar el mensaje de una forma diferente. No voy a bailar, no se preocupen. Preparé algo. Vamos a resumir, todos atentos, vamos a resumir las principales ideas del capítulo 1 al 6. Pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Les sugiero revisar las principales ideas con un capítulo de la Biblia, un salmo. Este es uno de mis salmos favoritos. El Salmo 97. El Salmo 97 nos ayuda a resumir las principales ideas del Salmo, del capítulo 1 al 6 de Daniel. Aquí tenemos la esencia del capítulo 1 al 6. El Salmo 97 comienza: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Alguien me pregunta, hermano, ¿cuál es la principal idea del capítulo 1 al 6? Le digo esto: Jehová reina. Es acerca de la soberanía de Dios. Él está en control. Él está en su trono. Él pone reyes y quita reyes. ¿Se acuerdan? El cielo reina. Lo aprendió Nabucodonosor. Lo aprendió Belsasar. Del versículo 2 al 6, me acuerdo del capítulo 2. Dice: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y los pueblos, todos los pueblos, vieron o verán su gloria. Me acuerdo de la roca que desciende la imagen y destruye la imagen en señal de la venida, de la segunda venida de Cristo. El mundo verá la gloria de Cristo. Hermoso. Habla del poder de Dios, del control de Dios. Ese es el capítulo 2. Creo que en el versículo 7, me acuerdo de otros capítulos, dice aquí: y avergüéncense todos los que sirven en las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. ¿Se acuerda del capítulo 3? ¿Se acuerda del capítulo 4? ¿Del capítulo 5? Avergüéncense todos los que sirven en las imágenes de talla. No sirven de nada. Nuestro Dios es real. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, oh Jehová, qué precioso, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y hay 4 decretos en los primeros 6 versículos de Daniel que confirman que el Señor es el Dios de toda la tierra. Su dominio es por siempre. Su reino es por siempre. Él es exaltado. Nuestro Dios es real. Y la última parte, versículo 10, dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. ¡Qué precioso! Él guarda las almas de sus santos. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes en el horno de fuego?
¿Se acuerda de Daniel en el foso de los leones? El Señor no dejó a su pueblo. El Señor estuvo ahí cuando estaban en el fuego. El Señor estuvo ahí con Daniel en el foso de los leones. Como el Señor Jesús estando en la barca con sus discípulos, el Señor está en el medio de todas tus aflicciones. Él no te dejará y no te desamparará. Qué gran promesa de aquel que es el alto Dios, de aquel que reina en los cielos, pero que se humilla, se viene a lo más bajo para estar con nosotros. Qué precioso es nuestro Dios. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. ¿Se acuerdan del Salmo 27? No temeré, yo confiaré en Jehová. O el Salmo 4, en paz me acostaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Dice el versículo 11, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Este Dios guarda a sus santos. El Señor guardó a los tres amigos de Daniel. Guardó a Daniel desde que él era jovencito, en el capítulo 1, cuando dispuso su corazón para servir al Señor, hasta en el capítulo 6, cuando tiene casi 80 años y está ante el rey Darío. El Señor es fiel. No dije una cosa, pero encontré por ahí en una investigación que decía que uno de los grandes atributos de los dioses babilonios, que está ausente, ¿sabe usted cuál? De los dioses babilonios que creían Nabucodonosor y Belsasar, un gran atributo que no está presente en esos dioses es la fidelidad. La fidelidad, el tener cuidado de sus súbditos. Nuestro Dios es fiel. Eso era totalmente ajeno al pensamiento de los babilonios, que un Dios tan grande se comprometiera en cuidar y proteger a su pueblo. Este es nuestro Dios, que guarda las almas de sus santos, donde tú quiera estés, en México, en Estados Unidos, en Chile, en Australia, en cualquier parte, se cumple la palabra de Dios. Él guarda a sus santos. Que el Señor bendiga su palabra y el estudio y la meditación de este capítulo, del capítulo 6, donde vemos a un hombre anciano que ante el decreto del rey sigue con convicción, va a su casa, abre las ventanas de su casa y mira no a las ruinas de Jerusalén, sino que mira más allá. Eso es precioso. Mira más allá de lo que está ocurriendo, hacia la ciudad que, no, hacia la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Señor viene, Él guarda las almas de sus santos. Que el Señor reciba toda la gloria y toda la honra. Gracias.